Arratsaldeón, buenas tardes. Soy Marta López Vilar, como pueden ver ahí en el cartel de la mesa. Soy la encargada de este inmenso y este bello trabajo que nos trae a todos aquí, y a mí especialmente, porque además es la primera vez que vengo a Bilbao, y la verdad es que estoy especialmente emocionada y muy agradecida a esta hermosísima biblioteca por permitirme hablar de poesía escrita por mujeres en un lugar tan hermoso como este. La verdad es que estoy hasta sobrecogida desde que he entrado por la puerta del edificio, y cuando he entrado a este salón con Unamuno mirándome me siento un poco intimidada, la verdad. Así que quería mostrar mi agradecimiento a la biblioteca por su amabilidad, por todas sus gestiones y por permitirme poder estar aquí compartiendo tarde y poesía con todos ustedes, y sobre todo con dos poetas a las que tenía muchísimas ganas de conocer personalmente. Las conocía de manera, creo que de la más bella manera que se puede conocer a alguien, que es a través de su poesía, pero bueno, a veces también escuchar su voz y ver sus gestos ayuda, ¿no? para añadir a todo eso cierta complicidad. Entonces me siento muy feliz de poder estar aquí esta tarde tanto con Miren como con Leire, hablando de poesía, de su propia poesía y de qué me ha llevado hasta aquí. El libro del que vengo a hablar es, como saben, Traslúcidas, poesía escrita por mujeres, 1980-2016. Creo que a lo mejor puede sonar tópico el que diga que creo que era un libro necesario. Lo que creo que también sigue siendo tópico es que tenga que decir que, desgraciadamente, tengo que seguir diciendo que este libro es de poesía escrita por mujeres, cuando realmente nunca he creído que la poesía sea de hombres o mujeres, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que la voz de la mujer sigue estando y siendo esclava de tópicos, de prejuicios y de muchos silencios y muchas mordazas, ¿no? Lo tenemos en el día a día. Antes, que hemos quedado para tomar una Coca-Cola, se lo comentaba a Leire, ¿no? Cómo tenemos y cómo la sociedad tiene introyectada una mentalidad, o tiene introyectados una serie de discursos y de juicios y de visiones de la sociedad y de lo real tan sumamente machistas, ¿no? Y tan masculinos, en el que aún hoy nosotras seguimos estando excluidas. Este libro reúne a poetas nacidas desde el 1960. En el título pone 1980-2016, porque fue el periodo más o menos en el que muchas de ellas comenzaron a publicar, los años 80. Unos años, digamos, de cierta apertura, en el que se comienza a dar voz a ciertas voces de mujeres que habían estado tremendamente silenciadas o directamente sepultadas por el mundo editorial y el mundo social, dominado claramente por una voz masculina, ¿no? En los años 80 aparecen grandes antologías como Las diosas blancas de Ramón Buenaventura, en el que comienza a recoger las voces de grandes poetas que en ese momento estaban comenzando a publicar y que hoy en día nos siguen acompañando con su propia poesía. Acaba en el 2016, este libro incluye inéditos, evidentemente, y las mujeres que recojo son 29 poetas, en el que confieso que también puede ser un tópico, me ha supuesto grandes conflictos y grandes temores, ¿no? Porque cuando nos metemos en un trabajo a fondo nos damos cuenta de tanto silencio como hay y de tanto trabajo como hay que hacer. Entonces, tener que excluir algunas voces me ha dolido especialmente. Por eso siempre digo que este libro no quiero que se lo tomen como un discurso obligatorio o un precepto que hay que seguir, o un canon que hay que seguir de poesía escrita por mujeres. Quiero que este libro lo tomen simplemente, y creo como cualquier libro hay que tomar, como una puerta abierta a seguir descubriendo. Es decir, aquí hay 29 autoras nacidas desde el 1960 hasta el 1986, que es la autora más joven, pero hay muchas más que tienen que conocer, no solamente de esta época, sino muy anteriores, y que también fueron silenciadas por su condición de mujer, y después, durante los terribles años de la dictadura, por su condición de luchadoras antifranquistas. Entonces creo que hay muchas mujeres y muchos homenajes que desde luego deberíamos hacer, al menos simplemente acercándonos a una librería y acercándonos a esas voces. Este libro también para mí ha sido como un ajuste de cuentas con mi propia vida como filóloga y como lectora y también como poeta,
y es que intenté remediar una serie de carencias que yo siempre notaba cuando voy actualmente a una librería o durante mis años de estudiante en la facultad, estudiante de Filología Hispánica, en la que desgraciadamente nunca tuve acceso a poder conocer a poetas ni gallegos, ni vascos, ni catalanes. Todo, digamos, lo tuve que hacer por mi cuenta, siendo un ejercicio titánico porque no encontraba librerías ni lugares donde poder encontrar estos libros. Y luego en otros casos, como es el caso del vasco, por un grave conflicto lingüístico de no poder leer el vasco. Entonces quise que este libro fuera, salvar una parte de mí y remediar esa ausencia, esa carencia que siempre había sentido. Por ello, incluí autoras en lengua vasca, en lengua gallega y en lengua catalana. En el caso de lengua vasca tenemos aquí a los dos ejemplos, a Miren Agur y a Leire. En el caso de lengua gallega, una grandísima poeta que ahora mismo además me acaban de confirmar que no la conocían y que la han descubierto y se han maravillado, el caso de Olga Novo. O en lengua catalana, como pueda ser el caso de Susana Rafart o Begoña Pozo, escribe la variante del valenciano. Quise que fuera un libro heterogéneo, por eso, porque no me gustan los cánones, ni me gustan las normas, ni los dogmas. Creo que nosotras como mujeres, y hablo en femenino, aunque sé que hay varones, espero que me disculpen, siempre hemos estado sometidas a tener que seguir unas normas y a tener que seguir unos cánones por el mero hecho de ser mujeres. Hemos tenido que vivir nuestro cuerpo por el mero hecho de ser mujeres de una manera determinada, hemos tenido que callar nuestro cuerpo por el mero hecho de ser mujeres, hemos tenido que vivir eternamente en el tabú por el mero hecho de ser mujeres, nunca nos hemos podido expresar libremente, incluso con procesos biológicos completamente naturales. Antes también lo hablaba con Miren y creo que precisamente por eso es como un acto de rebeldía. No creo en escuelas, no quiero escuelas, no quiero nada homogéneo y sí que quiero mostrar un prisma amplio y un abanico amplio de qué es lo que se hace actualmente en la literatura y en la poesía escrita por mujeres. Notarán que procuro evitar, y que de hecho hasta ahora no lo he dicho y nunca lo diré, el término de poesía femenina, que es algo que me suele dar cierto rechazo, porque creo que siempre se ha hecho un mal uso del término, al igual que del término poetisa. Ya desde el siglo XIX, en esos momentos en el que la mujer comienza a formar parte, evidentemente una mujer de clase alta, de las esferas literarias o al menos de las tertulias literarias, ese término poetisa siempre se usó como arma arrojadiza para insultarla y para ridiculizarla, y creo que actualmente algunos sectores también lo siguen usando desde ese punto de vista, ¿no? Y poesía escrita y poesía femenina creo que también está ligado con ese mismo concepto, a veces y en muchos casos de manera extremadamente despectiva, relacionando, por evidentemente ignorancia, porque al fin y al cabo el machismo es un síntoma más de la gravísima ignorancia que sufrimos, pensando que nosotras como mujeres tenemos que escribir de una manera determinada. Y creo que en realidad la poesía es poesía y que lo único que nos puede hacer libres es precisamente la poesía, que hace un momento también lo estaba comentando con Leire. Parece que estoy contando la conversación con Leire, pero confieso que no, es que ha sido una especie de contacto poético que hemos tenido hace un momento, ¿no? Que en efecto que la poesía es poesía y que desde esa individualidad y desde esa subjetividad nos tiene que llevar a interpretarlo única y exclusivamente desde ese punto de vista. Siempre me gusta recordar una anécdota, a mí me parece especialmente hermosa, de una poeta portuguesa que a mí me emociona y que, bueno, yo para mí cuando la descubrí sufrí un viraje poético. Es la poeta portuguesa Sofía de Melo. Ella no es muy conocida en España, a pesar de que sí que recibió uno de los premios más importantes que se pueden recibir en poesía, como es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Lo recibió además un año antes de fallecer, en el año 2004, murió pues en el 2003, ¿no? Ella contaba en una conferencia que dio en la Universidad de la Sorbona que cuando ella era pequeña, ella descubrió la poesía porque su abuela le leía por las noches cantos de la Odisea de Homero, y que ella tenía la extraña sensación desde sus ojos inocentes de niña que la poesía en realidad siempre estaba ahí, que bueno, que esa voz de la abuela que le leía, ¿no?, las hazañas de Odiseo y esos dioses y esas metamorfosis y esos castigos terribles, en realidad era algo que era la verdadera poesía y que estaba allí, y que única y exclusivamente el poeta se encargaba de intentar nombrar las cosas, pero que la poesía era consustancial al universo, consustancial a las cosas, a los árboles, a las piedras.
y que precisamente ese objeto tan despersonalizado, tan sin nombre, era la verdadera poesía. Ese término, despersonalización, a mí me impactó mucho y porque, no sé, lo suelo adecuar perfectamente lo que para mí, esto es algo personal, no estoy sentando cátedra, es la verdadera poesía, ¿no? Es aquello que está y que cada uno debe nombrar de la mejor manera que pueda o de la mejor manera que necesite. Por ello, no me gusta, está escrita por mujeres, evidentemente, pero no me gusta el término, especialmente de poesía femenina. Por eso creo que ha sido muy maltratado y creo que, bueno, no se integra demasiado, ¿no? Siempre procuro que con este libro además buscar el mayor objetivo de la integración, de integrar el discurso de una poesía escrita por mujeres en un discurso que creo que siempre ha estado vetado a nosotras y que creo que hoy en día sigue estando vetado con afirmaciones muy desafortunadas por parte de editores o incluso por parte de poetas a los que yo admiro especialmente, y que duele mucho seguir leyendo o escuchando. Hace unos meses, por ejemplo, un poeta que yo tengo en alta estima, un poeta ya es mayor, tiene 90 y tantos años, no voy a decir el nombre, pero bueno, en el ABC hizo una entrevista también muy desafortunada, en el que él vino a decir que, bueno, que nosotras escribíamos lo que la gente quería oír, nada más que cursilerías, y que era desesperante cuando en un jurado literario basta que hubiera una sola mujer o dos mujeres y que uno de los libros finalistas fuera el de una mujer para que nosotras nos pusiéramos como histéricas hasta conseguir que la mujer ganara y que era imposible callarnos. No sé, me pareció, en 5 o 6 líneas de entrevista en concreto de esa pregunta, me pareció tal ofensa, porque de nuevo vemos como en el siglo XXI seguimos respondiendo a ese mismo patrón de las mujeres como histéricas, como gritonas, como además con ese extraño sentido de colectivo que ellos ven, ¿no? Los varones como, no sé, si odiáramos al hombre, este tipo de prejuicios tan estúpidos que, claro, duele escucharlo en el día a día en la calle, pero claro, cuando lo escuchas a personas especialmente formadas y que han dado su vida por la poesía, duele aún mucho más. Entonces, por ello creo que este libro sigue siendo necesario, a pesar de que quiero que quede claro que no es una antología de género, es una antología de poesía donde rescato a mujeres, donde doy voz a mujeres que actualmente siguen en activo, mujeres que tienen diferentes voces, mujeres que escriben en diferentes idiomas, luego entonces en diferentes mundos. Y a partir de ahí, ustedes espero y me gustaría que algunas de estas voces, estas 29 poetas, cuando salgan de esta sala tengan la extraña sensación de que hay algo o alguien que les acompaña. Ojalá sea alguna de estas 29 o simplemente un simple verso o tan solo una palabra dicha de una manera determinada. Creo que para mí eso ya es el mayor regalo que puedo tener después de un trabajo tan arduo y tan desagradecido en muchas ocasiones como es el intentar sacar este libro que me ha llevado bastante tiempo y que fue primero un libro imaginado, un libro trabajado en la mente y que finalmente gracias a la editorial Barleby pues ha podido salir adelante. Así que no me quiero demorar más. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a lo verdaderamente importante. Ahora me gustaría que ustedes se olvidaran de todo lo que les he dicho, que se olvidaran de mí en esta mesa y que por favor, única y exclusivamente, escuchen sus voces y déjense llevar por aquello que van a escuchar, por aquello que van a oír nombrado y aquello que van a oír creado de nuevo. Que eso es lo verdaderamente importante cada vez que cogemos un libro de poesía o cada vez que un niño, por ejemplo, dice bellezas y dice que mamá apaga la oscuridad o voy a limpiar una galleta que está manchada de sol. Y esto sabemos, esto es un poco petit comité, pero bueno, lo hago público. Así que nada más, disfruten por favor y sobre todo déjense llevar por lo que van a escuchar ahora mismo. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en el Bidebarrieta. Nada más que añadir y voy a leeros unos poemas de este libro. Susana Rafart, Ripoll, Girona, 1962. La fuerza de la poesía es la fuerza del saúco, amarga y plena, ascendente por el triunfo de su flor blanca, crecida entre los márgenes de una tierra innoble. ¿Quién se resiste a su expandida dulzura?
¿Quién finalmente se ofrece a su tributo, milagroso trance de la belleza, polvo y cadáver de eriales abandonados? En todas partes y en ninguna instala con pobreza su nieve corrupta. Es su fuerza, la fuerza de lo que segrega y muere, la fuerza del veneno que al corazón altera, la fuerza de una corriente desatada de bayas negras que sepulta la tierra de la luz. Arratsaldeon. Vamos a alternar la lectura combinando distintas autoras. La primera autora que voy a leer se llama Isabel Bono, nacida en Málaga en 1964. Se titula Los insectos son los besos del sol. Yo, que arriesgando mi propia vida salvé insectos diminutos de morir ahogados, capaz de escuchar el temblor de sus antenas bajo mi seco aliento, capaz de insuflar vida, capaz de detener la lluvia con solo desearlo, capaz de hacer girar el sol alrededor de tu boca, porque tu boca siempre será el centro del universo. Yo, que tenía superpoderes, que era inmortal y lo sabía y ahora no sé nada, ha llegado junio y no sé nada. Guadalupe Grande, Madrid, 1965. Segunda Sefirá. Algunas cosas sé, pero nada importa cuánto pueda saber. Nada sé de los abismos, de la desigualdad en los que se dan forma mutua el agua y la piedra. Nada de los límites de universo desconocido que entregarían su infinitud por ser cartografiados por el más torpe amanuense. Aún menos del azar que conoce su ley infalible y está solo en esa madriguera. Nada le he preguntado a los argumentos de los ciclones y nada me ha contestado la genealogía del átomo. Nada sé de la voluntad del fuego ni de la insistencia finita de la lava, cuyo caldero será nuestra clepsidra. Vivo en la dialéctica, de lo que desconozco, como quien abre el pan sin noticia del fuego y lo rellena con la mermelada en la que se han diluido los libros escritos en lenguas que ignora. Nada sé de las isobaras que iluminan el deseo de los mandriles, nuestros hermanos. Todo lo ignoro sobre la composición mineral de la tierra que piso. Ignoro la casualidad de los grandes números y no le he preguntado al agua por su forma. Y aún menos sé de la pasión forzada en el galgo por perseguir a la tortuga de Aquiles. Arroja el ciprés su piña funeraria sobre la geometría exacta de la conversación entre los jóvenes que ya no me desearán y cuyos deseos desconozco. Desconozco el anuario de las ballenas, la coreografía de los caballitos del diablo, la identidad de la crisálida y la epopeya de las monarcas, infinita odisea de la repetición. Entre los estereotipos de la pasión y la certeza de la verdad, elijo moler zanahorias para la mula del porvenir. A continuación, un poema de Ada Salas, Cáceres, 1965. Borrado. En sentido inverso. Escribir al revés. Para que algo cambie. La cebolla primero. Coger esa cebolla. Una incisión y luego, poco a poco, desechar lo que cubre. La humedad, el olor, el sabor, desnudarla y dejar que se pudra. Y luego no leer, no releer, no volver al principio. Que el poema se vaya, que desaparezca, arrastrando los restos, haciendo una espiral hacia lo inexistente. Miriam Reyes,
Orense, 1974. En aquel momento no perdí la inocencia, sino la idea de continuidad. Esperar que las series de números siguieran una progresión lógica. Perdí mi nombre, las algas, partes imprescindibles de otros cuerpos, por ejemplo, el lóbulo de una oreja, 3 pares de piernas en el sofá, con sus 3 cálidos cuellos, y el hedor de los cerdos aparcados en la esquina. También esa esquina y todas las demás, hasta perder la ciudad y más allá de la ciudad, donde el camino llevaba a la montaña y olía a quemado. Perdí crecer y reproducirme, hablar en voz alta, el punto de articulación, todo el amor y la posibilidad de decir lo que pensaba. Otra poeta gallega, que en este caso escribe en gallego, pero voy a leer la traducción al castellano. Olga Novo, nacida en la aldea de Vilarmau, provincia de Lugo, en 1975. Anunciación. A ti no vino a anunciarte ningún ángel de pan de oro, no, ni yo tenía la hermosura febril de una virgen, ni fui atravesada por el lenguaje flamígero de un mandato divino, ni descendió sobre mí la gracia como un canon de contratenores que podría reventarme como un cristal el alma si es que la tuviese. No. Yo solo entré con mis pequeños poros en la solemnidad del amor y, agarrada a una raíz milenaria, deseé que te enroscases a los injertos del placer y crecieses como una planta carnívora de mí. No te anunciaron trompetas celestes, no hablaron de ti los profetas, porque su lengua habría de retroceder hasta alcanzar el paladar la primera vocal y ahí decirte, a ti, tan extraordinariamente humana, tan grandiosamente pequeñita, que todavía ningún idioma tiene palabra de tu tamaño. Excepto el pájaro que te vio en pleno vuelo cuando te concebimos y sabía que un milagro cotidiano se estaba produciendo en los conductos entre mi óvulo y su epiglotis. Ah, y ahora que tengo 2 corazones, voy a saber por fin cómo late un campo de cultivo en primavera, cuando todas las sustancias subterráneas ponen a funcionar a la poesía de verdad y sus ventrículos que no se ven. El sistema circulatorio de la rima interna tan profunda como el corazón del tubérculo, ahora que tengo 2 corazones. A ti no vino a anunciarte ningún ángel de pan de oro, no. A ti no te anunció ningún ser inefable e infeliz que tirita al amanecer con las alas mojadas por la lluvia del limbo. A ti te anunció la armonía humilde de una gota de esperma entrando en el umbral mortal de la música, uniéndose para siempre al silencio de un rastrillo que peina el heno de lo que ya no existe, uniéndose para siempre a todo cuanto fuimos por amor a lo que éramos, porque 1 milímetro de vida basta para saber que 1 milímetro de vida basta para que continúe la vida. A ti no vino a anunciarte ningún ángel de pan de oro. Y con vuestro permiso os voy a leer un poema de Marta, de este maravilloso libro que se titula En las aguas de octubre, que también está editado en la editorial Barleby. Indemne. Descanso tendida a la orilla del mar. La luz parece no cambiar nunca. Atraviesa el viento, apenas sin moverse. Su mano ligera, descarnada, se agarra al frío erizado de mi piel. Nace en mi cuerpo la vida y permanece. Miro, sin embargo, lo que queda al retirarse cada ola. Pequeñas conchas rotas, algas frágiles, un trozo de junco partido y seco. Presencias de que algo ha terminado. Alguna vez seré simplemente eso, me digo. Cierro los ojos. Alguna vez seré simplemente eso.
Voy a leer otro poema de Marta porque es nuestra manera de darle las gracias por habernos incluido en la antología. Ella, que ha sido tan elegante que se ha autoexcluido, porque sabemos que si otra persona hubiera sido el autor o autora de la antología, la hubiera incluido inefablemente. Después, puse sobre el mundo la clara luz de tu alegría. Iluminaba como la voz de un niño sintiendo la inocencia del verano. Estaba tu cuerpo oscurecido por el sol. Había playas blancas que no acababan nunca y un barco encallado en sus orillas, una caracola. Nada tocó esa pureza, solo el presente. Y bueno, siguiendo con los poemas de la antología, bueno, me voy a animar a leer un poema mío. No quiero una patria que me entierre, que me traiga a la boca aquello que queríamos ser. No quiero un amor que me fatigue, que se me suba al cuello solo por venganza. No quiero una madre que me proteja, si no la tengo al lado, cuando el tiempo se vaya. Sin patria, ni amor, ni madre, ¿a dónde podré volver? Belarra. Belarra atera zaio etxeko sofari. Egarri naizenean ihintza edaten dut. Zerua, desertu urdin bat da nire gainean, eta ez dut leiho beharrik, portuak lehortzen doazela ikusteko. Farolez eginiko mendi bat daukat aurrean, asfaltoa dut oinetako, olatu beltz estatiko bihurgunez justifikatua. Espaloietako lozen azpian, aspaldian ez dut izaki bizidunik ikusten. Gero eta putzu gutxiago daude gure herrian, denbora da ez ditudala oinak uretan busti. Belarra atera zaio etxeko sofari, haren gainean luze botata egoteagatik, bueltak ematen ditut neure inguruan, fetuak umetokian bezala neure buruari. Zorionekoak, zein mundutan bizigaren, zehazki ez dakigunok. Memoria. Primero, olvidé mi nombre. Más tarde, olvidé para qué empleaba mis manos, para qué servían las palabras y el significado exacto del dolor. Primero, olvidé mi nombre. Más tarde, todas las esperanzas depositadas en mí. ¿A quién debía sonreír? ¿A quién asirle la mano? Desde que olvidé mi nombre, apenas me acuerdo de nada. En ese preciso instante, comencé a crear. Memoria. Nire izena ahaztu nuen lehendabizi. Eskuak zertarako nituen ahaztu nuen gero. Hitzak zertarako diren, minak zer esan nahi duen. Nire izena ahaztu nuen lehendabizi. Nigandik espero zituzten esperantza guztiak ahantzi nituen gero. Zeini egin behar nion irribarre, zeini eskua oratu. Nire izena ahaztu nuenetik, beste zertaz ez naiz oroitzen. Ordutik aurrera sortzen dut. Eskerrik asko. Y para terminar, voy a leer 3 poemas míos. Como son un poco más largos, solamente 3 en vez de 4. Un recuerdo. Nos decían que tuviésemos cuidado, que al menor descuido los hombres nos harían cosas malas. Esa expresión llevaba en su sonido el agua de las alcantarillas, algo sucio y oscuro como los senderos del bosque. Sin embargo, la dejábamos posarse en nuestras bocas para sentir la viscosidad de lo desconocido. En los portales, tendidas bajo débiles bombillas,
Nos traspasaba las nalgas la dureza fría de las losas y apretábamos las piernas una contra otra para descubrir el brillo de la perla rosada. Nos examinábamos las lapas de los pechos, chupábamos cucharillas. A continuación, nos ajustábamos los calcetines blancos y corríamos de calle en calle con la cartera de la escuela en volandas. Nuestras rodillas eran palomas confiadas. Los lazos del pelo, señuelos deseosos. Y no decíamos ni palabra. Dejábamos que los días pasaran tan solo y nos llegase la edad de dejarnos tocar. Prosasko poemak dira hirurak. Los tres son poemas en prosa. Agerkari bat. Katu bat topatu dut Hilda Sotoan. Haren larruak tertziopelo simurtxatala ematen zuen. Usturi zegoen jada barrutik, baina bereizten zen burua hanken artean kuskurtuta. Ilotz-orioin puntarekin ukitzeak ezagutarazi dit nola hil nahi nukeen nik. Heriotza tristea izan du piztiak, tristea baina garbia. Bere bildukian deseginda diskrezio osoz. Teilatuan abia egin eta lumaz eta gorozki zoditeria butxatu zigun kalatxoritik ere, etzen geratu lumaje hutsa baizik. Ez dut nahi aulkirik inguruan nire hiltamuan, ez atzamarrik, pultzua hartzen, salantzen atxiki ez egite arden izena inguraz lotzen. Listo? Ze fini? Eta beginika hori? Hil nadin animalia apal bat lez bakardadearen muinean. Ondoren, lehortu, gogortu eta usteko, nire irudiarekin loitu gabe maite ditudanen begininiak. La traducción del poema anterior, una revelación. He encontrado un gato muerto atrapado en el sótano. Su piel parecía un retal de terciopelo arrugado. Estaba ya hueco por dentro, pero se distinguía la cabeza acurrucada entre las patas. Tocar ese cadáver con la punta del pie me ha revelado la forma en que quiero morir. Ha tenido una triste muerte el animal, triste pero limpia. Se ha deshecho en su envoltorio con total discreción. También de la gaviota que anidaba en el tejado y obstruía con sus plumas y su mierda el canalón no quedó más que el plumaje vacío. No quiero sillas a mi alrededor el día de mi agonía, ni dedos palpándome el pulso, ni aliento de dudas atando con su ancla al nombre a punto de escapar. ¿Ya? ¿Se finí? ¿Y ese parpadeo? Muera yo como una bestia humilde en la médula de la soledad, para después resecarme, endurecerme y vaciarme sin manchar con mi imagen las pupilas de los que amo. Y para finalizar, precisamente un poema que se titula Un final, Amaiera bat. Ella creía estar enferma. Creerlo significa sentirse diferente e incluso serlo. Por eso abrazaba el árbol de carraspio al fondo de la carretera junto a la antigua cordelería. Le pasaba las manos por la corteza centenaria como haría una monja con el torso de Cristo. El gran árbol daba buena sombra y de los 3 clavos hundidos en su tronco colgaban en verano macetas de geranios o de surfinias. Ella, que nunca susurraba porque atenuar la voz es rendir armas a la piedad ajena, pronunciaba entre dientes unas cuantas palabras. Cuidar, sanar, perdonar, hasta mañana. Casi todos los días sus pasos rodeaban 500 años de hojas y de nudos como pisando un templo desde donde se viera el horizonte. El asma es fácil de engañar si confías en la savia y no te avergüenzan las miradas. Murió súbitamente en su casa una tarde, 2 días después de la tala. Talaron el árbol, súbitamente. Dicen que estaba enfermo. Dicen que fue una orden de la concesionaria para los nuevos servicios. Pero vimos el corte y la carne leñosa
brillaba sana en las firmes rodajas. Casualidades, muerte y crimen casi simultáneos, deshaciendo geobiografías en un escaso par de horas. Eskerrik asko. Con esto estamos. Eskerrik asko. Bien, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias Leire y Miren por esta conmoción que ahora mismo siento, que me resulta difícil de poder explicar porque nunca había escuchado poesía en vasco y me sobrecoge porque, claro, conocía los poemas en castellano, pero estas cosas me sobrecogen, siento abusar del verbo porque es la capacidad que tienen muchas veces las palabras para crear cosas sin saber qué es lo que está creando. Yo os estaba escuchando, no entendía nada evidentemente en vasco, pero sin embargo se estaban creando cosas en mí. Y esas cosas me parecen siempre tan hermosas que bueno, que es que tenía que agradeceroslas personalmente. Muchísimas gracias por esta lectura, por a mí haberme dado la posibilidad de poder haber escuchado esas bellezas, esas desgarraduras, esas heridas, esos olvidos o esa memoria desde que parte la escritura. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Como creo que tenemos un poco de tiempo, ¿no? Si no me confundo, no son las 8:10. Si ustedes quieren, podemos iniciar un pequeño coloquio, una charla, o pueden hacer preguntas a mí o a las autoras, por supuesto, o pueden pedir algún bis, como en los conciertos de música, lo que quieran. Eskerrik asko. Pues nos piden otros dos. Pues estupendo. Ay, qué bien, gracias. Y así es una suerte porque así podemos dar voz a dos más, porque la verdad es que yo cuando recibí el libro, algunas de las autoras sí que las conocía, de haber coincidido en encuentros o en actividades, pero había otras que no, y la verdad es que me moría de envidia de leer sus páginas. Creo que no hay mejor síntoma para demostrar admiración. Envidia sana, ¿eh? Pues no sé cuál elegir, a ver. ¿Empiezo? Bueno, voy a leer un poema de una poeta catalana que se llama Laia López Manrique, muy joven, nacida en Barcelona en 1982. Alucam, el suicidio de Sonia Sekula. Ella ha caminado largo tiempo bordeando la casa. Se ha querido escapar, ha querido quedarse, ha recordado el horror y la tortura cayendo sobre las generaciones pasadas y también sobre las venideras. Ha imaginado la sonrisa ladeada y leporina de Joseph Mengele, la danza desmedida de Olimpia en El hombre de la arena de Hoffman, ha pensado en Kirillov, en Stavrogin, en las manos abiertas de aquella mujer en el pasillo del metro de Nueva York, teniendo marañas abstractas frente a su rostro. Se le ocurre una palabra sola para llamar al mal y dice, moscas. No sabe por qué, con qué fundamento. Dice, moscas, como si diciéndolo en voz alta, las moscas nombradas devinieran reales, moscas pegadas en un lienzo figurando una estampida. Un remolino de aves mosca, de moscas ansia, desencadenadas y violentas, planeando sobre el suelo de su estudio, a ras de las baldosas matificadas por los años y la falta de limpieza, los goterones de pintura y agua ya resecos entre las junturas. Piensa en cómo sería un cuadro pintado con la sangre de las moscas. Toma un papel, abre la ventana y espera, deja que entren 2, 3, 4, así engañadas, seducidas por la apertura de la rendija como ella misma fue seducida, tal vez algún día, por la visión mineral de un espacio en implosión perpetua. Venid,
acercaos a mí como yo me acerqué. Las deja merodear por el cuarto, chocar contra las paredes y los cristales, las observa en su errancia. Piensa, una mosca nunca puede describir con su vuelo un movimiento armónico. Las moscas son torpes, ensucian las paredes y los vasos. Entonces, con la meticulosa imprecisión de un felino, se dispone a cazarlas. Las tritura con la palma de la mano y aprieta y resigue con los dedos en el papel el borrón de color, el residuo. Enumera el abdomen, los ojos compuestos, el tarso, las antenas. Ya no queda nada definido, ya no queda forma, y sin embargo, las adherencias, la carne que no es exactamente carne, insisten en no aplanarse del todo sobre la hoja. Se pregunta por qué las moscas no chillan. Después se sienta en el suelo y finge que llora, como si pudiera llorar, hincando los dientes contra los labios con fuerza para emitir un sonido. Y yo os voy a leer un poema de Erika Martínez, que es del 79 y nació en Jaén. El mundo cabeza abajo. Echamos sus cenizas a un pantano del viejo plan hidrológico, no al mar, ni a la recíproca montaña, desde la que bajaba nieve en burro siendo niño, a un pantano. Hoy, que al fin lo visito, me cuesta recordar la cicatriz que le dejó en la frente la metralla, cuando luchaba contra aquello que defiendo, y hasta dudo, se borra antes lo madre, de cuál fue su segundo apellido. ¿Quién sabe si allí al fondo los que mueren se empiezan a llamar de otra manera? En las calles que hay hundidas bajo el agua se camina lentamente y se ve el mundo boca abajo. Si me asomo, él se asoma. Somos el uno para el otro, pueblo sumergido. Bueno, pues cierro yo el acto entonces con... Bueno, no cierro el acto. Si alguien de nuevo quiere hacer cualquier pregunta, por supuesto lo puede hacer. Leeré un poema yo también. A ver. Ay. Parece que estoy mirando el listín telefónico, ¿verdad? Bueno, pues... Voy a leer un poema de la poeta que abre el libro, que es Esperanza López Parada. Es una poeta madrileña, nacida en el 1962 y actualmente es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense. Voy a leer un poema titulado Campo a través, que está dividido en 4 partes, un poema dividido en 4 pequeños poemas. Así que la diferencia entre uno u otro se hará un silencio, aunque está marcado con números, pero prefiero guardar un silencio para que ustedes noten cuándo ha acabado el primer poema y cuándo comienza el siguiente. Campo a través. Bosque bajo la vocación de selva sin recorrido, eso que llaman matojos, lo que se quemaría en la hoguera de los condenados, el pulular de lo que no tiene destino, así los elegidos del accidente, brezo helecho, puntas de jara, matorral para el escondite de la muerte. Muerte pequeña que no es heroica, tú y yo, en la cuneta de las hoces. El nombre de aquella zona era áspera, ni siquiera una provincia o una población, ni siquiera un monte, nada cultivado, solamente su propia desidia. También la naturaleza tiene su tedio. En medio del incendio de hace días, el chopo crepita de un ascua interna, inflamado por dentro sin que se vea la llama. Un dios antiguo que se despide, cruje, se abrasa, alumbra en su tormento mártir íntimo de una barbarie oculta. De su madera no quedará escombro.
esta manera de estarme hija, esta manía de solo ser sola, a otro salvará cuando se ascienda por el árbol y se deshaga el ovillo hasta la punta del inicio. Esta forma de no descender me sube a la inmersa para otros y hace del padre un brote, de la raíz hace un fruto. Devuelve al aire nuevo la espora del helecho, invierte el impar, camino de una larva, que a alguien salve este solitario recorrido al revés. Eskerrik asko. Es que no me hago yo al micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún poema de Marta López? Bueno, pues de aquí. ¿Lo leo yo o...? ¿Sí? A ver. Pues... Vaya, me ha pillado así de sopetón y no sé qué leer. Perdón, ¿eh? Bueno, así, por parar, porque si no podría... Voy a leer un poema. Una de mis referencias literarias y poéticas y vitales es el mundo grecolatino y la mitología. Es una manera que siento de explicación de las cosas y de mí misma, ¿no? Siempre lo hice con la literatura y también con estos mitos que explican el origen de las cosas. Entonces voy a leer un poema titulado La muerte de Dido, que hace referencia precisamente al suicidio de la reina Dido, la reina de Cartago, cuando es abandonada por Eneas. Y bueno, el poema está introducido por 2 versos de la Eneida, unos versos que a mí me sobrecogieron desde la adolescencia, cuando leí la Eneida por primera vez y cuando precisamente este canto tuve que traducirlo en mis clases del instituto en latín. Es el momento en el que ella comienza a morir, ¿no? Y dice: al tiempo todo calor desaparece y en los vientos se perdió su vida. Me sobrecogió mucho cuando, no sé, encima de la adolescencia, que está todo a flor de piel, esa manera tan hermosa, ¿no?, de describir la pérdida de la vida, ¿no? Y en los vientos se perdió su vida. Me parece de una delicadeza y de una belleza dentro de lo terrible que hoy en día me sigue provocando reacciones hasta físicas, ¿no? Dice el poema, La muerte de Dido, dice así: he cruzado el desierto, pero nunca pasó el tiempo en mi rostro, porque aún conservo el tibio candor de la belleza que alguna vez me prometieran. Nadie entenderá mi muerte justo ahora, que he visto las ciudades más hermosas, cómo se demoraba la luz en cada flor que nacía en los palacios de Cartago. Pero he cruzado el desierto, y quien ve su propia imagen durante esa travesía, aunque sea una noche, sabe que poco importa ya que la arena pueda convertirse en tiempo o en camino. Cada día sé que tengo el mismo destino que esa tierra, esparcirme en 1000 pedazos y no llegar a parte alguna. Gracias. Pues de nuevo, mi enorme y mi infinito agradecimiento. Gracias por su mirada cómplice, por sus oídos cómplices y lo dicho, que ojalá algo de lo que ha soñado aquí esta noche les acompañe para siempre. Muchísimas gracias de nuevo.